The Walking Dead nunca trató realmente de zombies, o caminantes como los llaman dentro de la historia. Y si no me crees, hagamos un ejercicio. Imagina la misma historia, un grupo de sobrevivientes, recursos limitados, otros humanos como amenaza, y una lucha constante por no perder su humanidad. Ahora cambia el escenario, en un apocalipsis nuclear, con radiación, mutaciones y escasez, o en un colapso ecológico, con desiertos, hambre y falta de agua, o en un colapso tecnológico, sin electricidad, sin comunicación, donde todo se vuelva primitivo. La historia seguiría funcionando igual, un grupo de supervivientes con recursos limitados enfrentando a otros grupos de supervivientes. Piénsalo bien, si la respuesta es sí y todo sigue funcionando, la misma historia, entonces algo no cuadra, porque eso significa que los caminantes nunca fueron la premisa, sino el catalizador, lo que en narrativa audiovisual se conoce como dispositivo narrativo. Es el evento que rompe la normalidad de la historia y pone en marcha el conflicto principal, pero no es el conflicto en sí. En The Walking Dead, los caminantes sirven para romper el mundo y obligan a los protagonistas a actuar de forma distinta. Y ver qué hacen las personas cuando ya no queda nada, cuando no hay leyes, cuando no hay consecuencias, cuando solo queda sobrevivir. Pero si aún no te convence, hagamos el ejercicio inverso. Tomemos Guerra Mundial Z. Aquí la historia gira en torno a una pandemia global, personas convertidas en criaturas violentas, y un objetivo claro, entender qué está pasando y detenerlo. Ahora la misma pregunta, ¿funcionaría igual esta historia si quitáramos a los zombies? ¿Si fuera un apocalipsis nuclear, o en sequías extremas, o un colapso tecnológico? No, y no es una opinión, es cómo está construida la historia, porque aquí los zombies no son reemplazables, no son contexto, son el conflicto de los protagonistas. La historia depende de cómo se propaga la infección, de cómo reaccionan los infectados y de encontrar una cura. Quítalos y desaparece la historia. Y aquí es donde muchos espectadores se frustran con The Walking Dead, porque al inicio parece otra cosa. El primer gran conflicto es escapar de una ciudad infestada. Los zombies parecen el enemigo a vencer, el objetivo. Pero para quienes entraron esperando eso, The Walking Dead fue un gran clickbait. Entonces, no trata de zombies. Trata de algo mucho peor. La muerte del Leviatán. Bienvenidos a ¿Qué diablos? El día de hoy hablaremos de The Walking Dead, distribuida por AMC. Para Thomas Hobbes, el Leviatán es el Estado, la autoridad absoluta que impone orden. Es lo que evita que el mundo se convierta en caos. Pero en The Walking Dead, ese Leviatán desaparece. No hay Estado, no hay ley, no hay castigo, y la humanidad regresa a su estado más primitivo. Un mundo sin seguridad, sin confianza, sin futuro garantizado. Por eso Hobbes escribió, el hombre es el lobo del hombre. No porque el ser humano sea malvado por naturaleza, sino porque tiene miedo a la muerte. Porque cuando todo desaparece, la gente hace lo que sea necesario para sobrevivir. Y aunque esto no es el conflicto inmediato en la primera temporada, ya desde el inicio, desde el capítulo 2, cuando Meryl dice que será el rey, puede parecer un chiste o las palabras de un loco, pero no lo es. Es un adelanto de lo que pasa cuando ya no hay reglas. Lo mismo ocurre cuando Rick le dice a Andrea que tome el collar para su hermana, porque en ese mundo las reglas ya no aplican. Y en la temporada 2 esto deja de ser sutil, cuando la búsqueda de una niña perdida deja de ser un acto moral y se convierte en una cuestión de supervivencia. Y ahí está el verdadero conflicto de Walking Dead, no cómo sobrevivir a los zombies, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar para seguir siendo humano. Porque con el tiempo la serie deja de tratar sobre supervivencia y empieza a tratar sobre algo más complejo, cómo reconstruir la sociedad. No solo están sobreviviendo, están experimentando con formas de sociedad. Distintos grupos intentan responder la misma pregunta, ¿cómo se vive cuando ya no hay mundo? Algunos se adaptan al caos. Ahí están los susurradores, que no luchan contra los caminantes, se vuelven parte de ellos, se camuflan, renuncian a lo que los hacía humanos. Otros construyen poder, como imperios, con líderes, reglas y sometimiento. Comunidades enteras viviendo bajo control, como si el mundo nunca hubiera terminado. Y otros simplemente sobreviven, como carroñeros o cruzando líneas aún más oscuras, como el canibalismo. Diferentes caminos, misma raíz, el intento desesperado de darle forma al caos. Y aquí es donde entra Jean Rousseau, porque si Hobbes decía que el miedo nos convierte en monstruos, Rousseau creía algo distinto, que el ser humano no nace corrupto, se corrompe por su entorno, y en The Walking Dead, el entorno está completamente roto. Por eso, The Walking Dead nunca trató realmente de zombies. Los caminantes no fueron el tema, fueron el detonante. Lo que vino después, la violencia, el miedo, la crueldad, no fueron causados por ellos, sino por la ausencia de ley, de orden y de límites. La serie no pregunta qué tan peligrosos son los muertos, pregunta qué tan frágil es nuestra moral, porque cuando desaparecen las reglas, cuando nadie te obliga a ser bueno, El verdadero monstruo es el ser humano. pero la historia no se queda ahí, porque incluso en el caos, los humanos intentan reconstruir algo, reglas, normas, castigos,
un nuevo orden. Y eso es lo que empieza a aparecer hacia el final. No solo supervivencia, sino estructura. Comunidades que ya no solo resisten, sino que se organizan, que crean leyes e imponen límites, que intentan volver algo parecido a la civilización. Por eso decisiones como encarcelar a Negan son tan importantes, porque ya no se trata solo de sobrevivir, sino de establecer justicia. Es el inicio de algo nuevo, o más bien, el regreso de algo muy antiguo, el Leviatán. Un nuevo intento de controlar el caos, de poner orden donde solo había miedo, de demostrar que, incluso después del fin del mundo, la humanidad siempre intenta reconstruirse, y tal vez esa es la verdadera historia de The Walking Dead. No el fin de la civilización, sino su reinicio. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo. Hasta el próximo video.